¿Qué es el pecado? El pecado se puede definir como el quebrantar o infringir la ley que Dios ha revelado a la humanidad. En este caso la conocemos como los 10 mandamientos o la ley moral de Dios, que se puede dividir en dos: unos mandamientos para con Dios y otros mandamientos para con el prójimo. Por lo tanto, el pecado es la infracción o invalidar o quebrantar alguno de estos mandamientos señalados o revelados en la ley moral de Dios. Y el pecado tiene su origen en Adán y Eva, cuando Dios le dice a Adán que del árbol del conocimiento no coman, porque de lo contrario traerán consecuencias sobre sus vidas. Y en ese caso era la muerte. Una vez que él quebranta la ley de Dios o el mandato, ellos no mueren inmediatamente, pero existe una separación espiritual que, que los separa del hombre y Dios, de esa comunión que ellos tenían, ahora ya no existe. ¿Y cuál es el alcance del pecado? Bueno, el pecado alcanzó a toda la humanidad una vez que nacen, afecta su naturaleza, afectó su naturaleza desde el núcleo, no de manera superficial, desde el núcleo. El pecado afectó el razonamiento, el intelecto, las emociones, la voluntad, la distorsionó. Ya no es perfecta como era en Adán y Eva, sino ahora es eh, dañada, distorsionada. Ahora impidiéndole hacer un bien espiritual, un bien a Dios y un bien al prójimo y todas estas cosas. Pero el problema acá es que Dios aún hace responsable a los seres humanos de guardar los mandamientos, y aquellos que quebranten la ley son constituidos enemigos de Dios y pecadores. Pero ajá, lo que sucede es que el hombre o el ser humano perdió ahora la capacidad moral de poder obedecer perfectamente a Dios. ¿Por qué? Porque ahora está esclavizado por el pecado y haciendo la voluntad de Satanás. Entonces le es difícil, imposible, digo yo, está incapacitado ahora de obrar bien y poder reconciliarse con Dios por su propia cuenta. Y ahora somos responsables de responder en arrepentimiento y en fe al mensaje de Dios, que es el Evangelio, que es la buena noticia, que es que nos llama, que nos arrepintamos y confiemos en la obra de Dios, en la obra de Jesucristo. Ahora, aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio, aquellos que persisten en el pecado, aquellos que persisten en vivir una vida sin la palabra de Dios, sin la presencia de Dios,